Hola, buena tarde, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual, la cual lleva por título La novela negra. Y bien, jóvenes, pues les doy la bienvenida. Agradezco que ya estén presentes algunos de ustedes ya aquí. Ya puedo visualizar que ya hay varios que ya se han conectado. Y bueno, como siempre, pues vamos a comentar un poquito la dinámica de cómo se va a llevar a cabo esta clase virtual. Y bueno, pues en primera instancia, pues me gustaría que comenzaran aquí a participar también en el chat, mencionando que su nombre y quiénes están ya presentes para ver con quiénes contamos. Otra cuestión también es que, bueno, a lo largo de, pues de esta clase que tiene que ver con esta temática de la novela negra, bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieran participar con algún comentario, bueno, pues va a estar también ahí abierto el chat y yo voy a estar leyendo constantemente sus mensajes, ¿no? Esto pues para que haya una interacción y no sea únicamente un monólogo, ¿no? El que se realice con este tipo de clases, ¿no? Sino que ustedes también vayan participando y vayan interviniendo, ¿no? Y bueno, pues eso a grandes rasgos es la dinámica que vamos a llevar a cabo. Bueno, por aquí ya tenemos a Marisol Vázquez Pérez, dice, hola, profe, hola Marisol, bienvenida. Andrea García dice, hola, profesor, hola Andrea, también bienvenida. Itzel Michelle dice, buenas tardes, profe. Dayana Ivette dice, hola, profe, hola Dayana, hola Itzel. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta clase virtual. Como les digo, pues ahí va a estar abierto el chat para que ustedes comiencen también a participar con sus aportaciones. También José Miguel Lagunas dice, hola profesor, hola Miguel. Lisette Hernández también ya está con nosotros. Brenda Juliana dice, ¿qué tal profesor? Hola Brenda. Rocío Robledo dice, hola profesor. Muy bien, entonces Ivonne, Nadibón dice, hola. Hola jóvenes y bueno, pues bienvenidos. Me da gusto que pues que se estén conectando varios. Luis Antonio Quiroz también ya se encuentra con nosotros. Yaret Barrera también nos saluda. Brandon David Tupiño dice saludos. De nuevo, profesor. Hola, hola David. Rodríguez Ramos, Isabela dice buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Isabela. Y bien, jóvenes, pues como les digo, qué bueno que ya se estén conectando. Y bueno, pues también este espacio pues que sirva para las dudas que ustedes vayan teniendo y pues vamos a ir tratando también de irlas respondiendo. Sofía Camacho también ya se acaba de conectar y ya también nos está saludando. Bueno, pues como les decía, me da mucho gusto que se encuentren bien y vamos a comenzar entonces con esta clase y bueno, también Itzel Jocelyn también ya nos está saludando. Bienvenida Itzel. Ahorita vemos quiénes más se van integrando y pues vamos a dar comienzo con esta clase, jóvenes. Entonces, como les decía, vayan ahí apuntándole, vayan tomando nota. El tema va a ser la novela negra. La clase pasada, pues vemos lo que era la novela gráfica, que es un género mucho más contemporáneo, más nuevo que la novela negra. Y bueno, pues en esto pues retoman cierta estética, ¿no? Hay cierto parecido en algunas cuestiones estéticas que vamos a ir viendo más adelante. Y bien, jóvenes, bueno, como adelanto y como introducción a este tema, pues les puedo comentar que la novela negra, como pueden ver ustedes, esta fotografía que representa un poco la estética que va a tener este tipo de textos, pues es una estética un tanto oscura, un tanto lúgubre, en donde siempre va a estar presente como el misterio, siempre va a estar presente también los asesinatos, la violencia, el lenguaje crudo, o sea, la novela negra para todos aquellos que les gusta el suspenso, para a todos aquellos, por ejemplo, que les han gustado los cuentos de Lovecraft, que les han gustado, por ejemplo, las narraciones de Edgar Allan Poe, yo creo que también les va a gustar este género de la novela negra, porque pues nos va manejando también una forma un tanto oscura y nos va mostrando también ciertas características oscuras que el ser humano tiene, ¿no? Y también pues nos va planteando que el ser humano no es ni bueno ni malo, ¿no? Hay ocasiones en que uno se considera que es una buena persona, pero hay ocasiones o circunstancias o situaciones
que nos hace sacar lo peor de nosotros, ¿no? Y bueno, en este tipo de aspectos es en los que se va a enfocar la novela negra, ¿no? Como les comentaba en un inicio, este tipo de novelas pues va a tener sus inicios a principios de los años 20 y principalmente va a ser un género que nace en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como pueden ver, aquí hay algunos ejemplos de lo que fue en un inicio la novela negra. En realidad no era tomado como un género como tal en un inicio, ni tampoco era considerado como algo que fuera muy importante dentro de la literatura, ¿no? Lo consideraban como, como textos muy al margen, ¿no? Como textos como para el vulgo, como textos para gente que únicamente buscaba como cierto entretenimiento, ¿no? Es decir, no era tomado como muy en serio. E incluso hasta las presentaciones, el papel y todo este asunto, pues se buscaba que fuera un tanto económico, ¿no? Y sí, pues iba destinado a cierto público nada más. Es como, por ejemplo, los que llegaron a leer, por ejemplo, el libro vaquero, el libro sentimental y todo este tipo de cuestiones, joyas de la literatura, que también eran unos libritos que se vendían en los puestos de periódicos. Y bueno, pues era un poco así como nace este tipo de novela negra, ¿no? Y bueno, entonces como les decía, pues esta va a nacer a principios de los años 20 en Estados Unidos y pues este tipo también de historias se van a caracterizar, como ya también les comentaba, porque dentro de los ambientes que se van a generar, dentro de los contextos, las atmósferas, pues básicamente va a predominar toques góticos. ¿A qué me refiero con toques góticos? Bueno, que las escenas van a ser un tanto oscuras, van a ser lugares lúgubres, lugares que se encuentran como marginados dentro de las ciudades. Y por lo regular, pues va a tocar jóvenes como estas cinturones de miseria, estos espacios que surgen dentro de las ciudades, en donde pues lógicamente van a confluir el crimen, los asesinos, los violadores, los que están de alguna manera pues marginados de la sociedad, ¿no? La gente pobre, la gente que no tiene cavidad dentro del sistema y que de alguna manera pues tiene que crecer en este tipo de ambientes violentos y en donde pues la violencia es la única manera de sobrevivir y el pasar por encima del otro, ¿no? Las prostitutas también van a ser parte de los personajes, los detectives, los policías, los políticos corruptos. Todo esto pues va a ser parte de los personajes que van a permear lo que va a ser la novela gótica, ¿no? Y como decía, pues van a ser estos ambientes o es las atmósferas que nos van a transmitir, pues siempre van a ser atmósferas como de peligro, como de miedo, de suspenso y de alguna manera pues situadas en ciertos barrios marginales, ¿no? Es por ejemplo si nosotros comenzáramos, quisiéramos realizar una novela negra, pues lógicamente no iniciaríamos en una colonia, en unos barrios como los de Polanco, ¿no? Quizás buscaríamos los barrios de La Morelos, de Tepito, las zonas más conflictivas o problemáticas de Nezahualcóyotl o de Chimalhuacán, es decir, pues buscaríamos esos lugares en donde pues, las problemáticas sociales son más fuertes, ¿no? Y bien, como les, a ver, antes de continuar con esto, vamos a ver ya quiénes más nos están nos están acompañando y si hay alguna aportación, ¿no? A la clase. Dice, a ver, desde acá, Rodríguez Ramos Isabela, ya Sofía Camacho, ya también está con nosotros, Itzel Jocelyn, dice, hola profesor, Yatsiri también nos saluda, Daniela Méndez también ya está con nosotros, Liam Rojas, hola Liam, Axel Martínez, también nos está saludando, Jaime Abimael dice, hola profe, Zaira también ya está con nosotros, Kenia, Araceli, Lorena, Maylin, Fanny Vega, Marisol y Lisette. Pues bienvenidos a todos, jóvenes. Y bueno, aquí Lisette dice como un tipo Batman. Exactamente, Batman realmente también, acuérdense, sus atmósferas son de alguna manera un tanto oscuras y también pues se enfrenta, incluso hasta el mismo personaje de Batman, pues juega con esta dualidad, ¿no? De que
pues no es totalmente bueno, ¿no? También tiene cierta, a veces les gana sus pasiones y comete, infringe o pasa de esa línea que marca la ley, ¿no? Entonces, Batman, pues también podría tener como ciertos tintes de este tipo de los personajes que vienen de la novela negra, ¿no? Incluso yo creo que Batman está construido a partir de esta estética, ¿no? Que les decía que surge desde los años 20. Muy bien, Lisette, y bueno, Josedet también ya se acaba de incorporar con nosotros. Entonces, como pueden ver, jóvenes, pues sí, son ambientes, como les decía, un tanto oscuros y violentos, pero que van a comenzar también a romper un poco también con el tipo de novela que se venía construyendo hasta este momento, ¿no? O sea, por ejemplo, acuérdense que las corrientes que vimos con anterioridad, pues eran corrientes que destacaban otro tipo de situaciones, ¿no? Quizás lo más cercano a esto es lo del naturalismo, que también surge a principios del siglo XX y yo creo que de ahí también va retomando elementos lo que es la novela negra, ¿no? Pero y del romanticismo también quizás retome estos elementos de lo oscuro, de lo gótico, ajá, pero de ahí en fuera creo que ya va cambiando, ¿no? Iba siendo mucho más marcados otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, hablemos un poco sobre el contexto que se vivía en Estados Unidos durante los años 20, principios de los 30. Pues recordemos un poco de sus clases de historia. Básicamente, ¿qué estaba sucediendo en Estados Unidos durante, yo creo que la última fase de los años 20? A ver si alguien puede recordar qué estaba pasando en Estados Unidos, qué fue lo que sucedió allí, que de alguna manera pues influye también en todo el mundo y a partir de esta situación, pues hay también una reconfiguración, ¿no? A nivel mundial. Bueno, dice Tim, no sé quién sea Tim Yus, dice, hola, hola, soy Isabel. Hola, Isabel. Ajá. A ver, jóvenes, ¿qué recuerdan de sus clases de historia? ¿Qué era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el mundo? Y bueno, y surge específicamente en Estados Unidos esta problemática y es a finales de los años 20, jóvenes. Dice Kenia, la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial inició en 1914. Esto que yo les estoy preguntando es a finales de los 20. Dice Lisette Hernández, dice la Gran Depresión. Exactamente, jóvenes. Acuérdense que viene aquí un gran problema, o el crash económico, el rompimiento de la economía en Estados Unidos. ¿Y esto qué es lo que provocó? Bueno, que hubiera una gran cantidad de desempleados en Estados Unidos, o sea, todo su sistema económico colapsó y de alguna manera, pues esto provocó, es como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus, ¿no? El sistema económico también ha comenzado a colapsar o a resentirse en todo el mundo, ¿no? Es algo similar, ¿no? Lo que sucedió. Y bueno, lo que pasa es que mucha gente comienza bueno, la gente comienza a engrosar estas filas de desempleados porque muchas empresas, muchas fábricas ya no pueden mantenerse y terminan quebrando, ¿no? Terminan tronando. Entonces, jóvenes, ¿esto qué es lo que va a provocar? Pues de alguna manera que gran parte de la población de Estados Unidos quede en el desempleo, queden desamparados, que no tengan a veces ni siquiera para comer. Y esto pues va a generar también cierto grado de violencia, de incertidumbre, de estrés y de alguna manera pues la gente va a comenzar a buscar otros medios para poderse alimentar, ¿no? Y como podemos ver aquí en las imágenes, pues son filas de desempleados, ¿no? Filas de gente que de alguna manera pues está tratando de sobrevivir con estos programas sociales que de repente se improvisaron. Podemos ver pues los rostros también de la gente, los niños que comenzaron a quedar, mucha gente ya no pudo pagar sus casas o si las rentaban, estaban por alquiler, pues terminan en la calle. Y bueno, fue esta una gran problemática pues que permeó en un principio Estados Unidos, pero acuérdense que cuando algo afecta a los Estados Unidos, pues como al ser una de las economías importantes a nivel mundial, pues termina también afectando a todo el mundo, ¿no? O sea, el crash que hubo de su economía, pues de alguna manera también repercutió en todo el mundo y en los distintos países, pues hubo también esta gran oleada de desempleos, ¿no? Y de alguna manera, pues
Esto generó, pues, que hubiera también mucha violencia, mucha incertidumbre, miedo, inquietudes, estrés, ¿no? Como lo que hoy, como les decía, jóvenes, lo que hoy vivimos actualmente, ¿no? Yo creo que ustedes, por lo menos, conocen a alguien que se ha quedado sin trabajo, el estrés que nosotros mismos estamos viviendo porque, pues, no sabemos realmente cómo vayamos a terminar con esta situación, ¿no? A ver, leo unos de sus comentarios aquí que van integrando. A ver, dice Sofía Camacho, pérdida económica, exactamente, Sofía, y se pierde un gran también capacidad pues de poder adquisitivo, ¿no? Jaime Abimael dice, los bancos perdieron el dinero de la población y el desempleo marcó el 13% y la hambruna colapsó. Exactamente como menciona Abimael, pues sí, o sea, los bancos tronaron, si ustedes tenían ahí ciertos ahorros y ciertas inversiones, pues de repente esas inversiones ya no estaban allí y bueno, pues como les decía, pues generó una gran problemática. ¿Esto a qué viene a colación? Pues básicamente, jóvenes, a que ustedes comiencen a contextualizar ese momento en el que surge la novela negra, o sea, surge bajo estas situaciones, ¿no? En donde los escritores, de alguna manera, pues veían lo que estaba sucediendo en su entorno, en la sociedad, ¿no? Por eso les decía que retoma un poquito del naturalismo y de la corriente del realismo, ¿no? Porque de alguna manera se va plasmando las cuestiones que se van viviendo, no los ricos, ¿no? O que a pesar de que vieron afectados sus intereses, pues seguían teniendo la capacidad de seguir sobreviviendo bajo con ciertos, ¿cómo podremos llamarle? Con ciertos lujos, ¿no? Con cierta, de alguna manera, con cierta holgura, ¿no? Pero la gente que era pobre y de la clase media hacia abajo son los que se vieron tremendamente afectados, ¿no? Entonces, esto comienza a reflejarse en la novela negra, comienza a reflejarse esta incertidumbre y como les decía, pues ustedes tan solo pónganse en la vivencia de este tipo de personas, incluso creo que lo podemos notar un poquito más a partir de las vivencias que ahorita nosotros tenemos, pues quienes no tienen ni para comer, los programas sociales no alcanzan o colapsan, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la sociedad? Bueno, primero comienza a tratar de buscar un ingreso, ¿no? Cómo poder cubrir esas necesidades básicas. Y después, pues comienzan estas cuestiones de que se rompe el tejido social y comienzan a delinquir, porque pues lo primordial es la supervivencia, ¿no? Entonces, esto es lo que va a comenzar a marcar la novela negra, estas cuestiones de cómo se crean también los asesinos, cómo se crean los rateros, y estas descripciones, ¿no? También, como les decía, de estas zonas marginadas, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa impera durante estos finales de los años 20, principios de los 30? Bueno, pues de alguna manera comienza a surgir el contrabando, ¿no? Para poder de alguna manera pues hacerse de ciertas cosas, de ciertos bienes que no se podían, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe también lo que es el alcohol, la venta de alcohol, en este caso del whisky, etcétera. Y es como los que está sucediendo actualmente, ¿no? Que también, pues ya debido a la problemática que estamos viviendo, bueno, pues se prohíbe ya también la venta de alcohol, se deja de producir en este caso, pues igual y las cervezas, el vino ya no tampoco está a la venta, etcétera, ¿no? Esto porque, pues de alguna manera, ahora el argumento que nos dan es para evitar la violencia, para evitar ciertas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues en aquel tiempo, pues también el alcohol no era muy bien visto y se prohíbe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una prohibición? Pues comienzan de alguna manera a surtirse el mercado pues de la clandestinidad, ¿no? Porque esto pues sigue generándose y ustedes lo pueden ver hoy en día que supone hay prohibición de alcohol, pero sigue habiendo venta, ¿no? O sea, de algún otro lugar sale eso, ¿no? Bueno, es lo mismo que pasó también durante esta época con esta prohibición a la que se le llamó la ley seca, ¿no? A partir de aquí, pues comienzan a formarse ya ciertos bandos, a formarse ya ciertos, como lo que hoy conocemos como cárteles, pero aquí no se dedicaban a distribuir drogas, ¿no? Sino se dedicaban a distribuir alcohol que se vendía de manera clandestina en algunos bares o lugares, ¿no? En donde se reunía gente a jugar, a divertirse, a bailar, a escuchar música, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que va a premiar. De aquí es que van a surgir también
algunos personajes que van a nutrir este tipo de novelas, que van a ser, por ejemplo, como los gángsters, los detectives, y bueno, todo esto se va a formar en esta atmósfera que yo les estaba comentando, ¿no? Entonces, de aquí vienen estos personajes que hoy en día podemos ver también ya en el cine, que podemos ver ya incluso en cómics, que podemos ver ya en la novela gráfica, que también va a retomar muchas partes de la novela negra, ¿no? Entonces, estos van a ser los primeros personajes que comienzan a surgir. Antes de seguir avanzando, vamos a leer los comentarios que ustedes van integrando. Dice Lisette, con la Gran Depresión fue cuando se creó el Viernes Negro, o me estoy equivocando de época. A ver, ahorita comentamos eso. Dice Jaime Abimael, dice, ese día es un día festivo para las compras navideñas en masa. Dice José Miguel Laguna, Al Capone, exactamente. Bueno, el viernes, más bien es que se le dominó, no es porque, miren, realmente no es, se le denomina así como Viernes Negro, algo así, porque fue el día que truena, y no sé, no recuerdo muy bien si fue en viernes o en qué día fue, que truena y colapsa la economía, ¿no? Es por eso que se le denomina o se le pone esta denominación de negro, ¿no? Porque colapsa. No creo que tenga que ver con las ventas, ¿no? Pero a lo mejor eh, pero esto se utilizaba para designar ese colapso de la economía, ¿no? Cuando todo se derrumba, cuando todo se cae, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia a lo mejor toda esta cuestión del coronavirus, que inicia a lo mejor en un martes, esto lo estoy imaginando nada más, le van a poner más de martes negro, ¿no? Porque fue el día como en que comienza a colapsar todo esto que nosotros conocemos como sociedad o como cuestiones políticas o el orden mundial, ¿no? Por eso es que se le denomina. Y bueno, a partir de ahí, pues se le comienza a poner el mote de viernes negro, jueves negro, a ciertas circunstancias que marcan un cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora en estas cuestiones de las ventas, pues sí le dicen viernes negro porque todo está en oferta, ¿no? Porque son las mayores ofertas, ¿no? Y es como una manera de ir denominando estas cuestiones, ¿no? Y bueno, dice José Miguel, dice Al Capone, exactamente, Al Capone es uno de las grandes figuras, de los personajes más representativos de los gángsters de esta época, ¿no? Es como decir hoy en día, ¿no? El Chapo Guzmán, no sé, Pablo Escobedo o algo así. Ese Al Capone como representaba ese gran líder de las mafias que se dedicaba a la distribución de whisky, ¿no? En ese tiempo. A ver, y bueno, pues eso representaba, ¿no? Por ejemplo, Al Capone para ese tiempo. A ver, déjame ver qué otra dice José Miguel. Dice, él también traficaba licor y no pagaba impuestos. Exactamente, ¿no? Pues es como, por ejemplo, ahora todo el trasiego de droga, pues no paga impuestos, ¿no? Y es básicamente, son como la comparativa más cercana que puede existir, ¿no? Entonces, antes, pues los traficantes entonces de whisky, de alcohol, pues van a ser los que soy hoy en día como los traficantes de metanfetaminas, de marihuana, de cocaína, de cristal, etcétera, ¿no? Fíjense cómo evolucionaron las bandas, tanto en organización y también en lo que van distribuyendo, ¿no? O sea, después el vino se hace legal y bueno, pues hay otras cuestiones que siguen pues, dentro de la periferia, en legalidad, que van a ellos a terminar o van a intentar seguir distribuyendo, ¿no? Porque pues como decía, se evaden impuestos y de alguna manera pues va a representar pues mucho también de esta economía informal, ¿no? Y en donde también pues muchos de los jóvenes que estaban desempleados en ese momento se van a correr a refugiarse pues para tener un ingreso, ¿no? Pues muy bien, jóvenes. Y bueno, dice Marisol, profe, ¿podría ser ensayo sobre la ceguera una novela negra? No, ensayo sobre la ceguera no es no podría ser una novela negra. Acuérdense porque en realidad ensayo sobre la ceguera pues nos habla también de una especie de virus, ¿no? Ajá, que va afectando la vista de las personas. Pero acuérdense que no se gesta dentro de la marginalidad, no hay, por ejemplo, detectives, no hay esta atmósfera que les decía yo, oscura en cuanto que no podían ver, ¿no? Pero no se crea este entorno, por ejemplo, un tanto gótico, los personajes no son marginados, no son pobres, los personajes
no son incluso tampoco tan violentos, ¿no? O sea, sí se juegan ciertos papeles allí, ¿no? Pero no representa lo que podría ser la novela negra. ¿Cuál es la novela negra? Van a estar siempre presentes, por ejemplo, los detectives, van a estar presentes los gángsters, van a estar presentes a lo mejor este tipo de mujeres que se dedican a la prostitución, van a estar presentes estas áreas marginales, va a haber algo políticos corruptos, va a haber de alguna manera ambientes un tanto sórdidos y eso es lo que va a representar la estética de la novela negra, ¿no? Y bueno, ahorita a ver si va quedando un poquito más claro, Marisol, también con las imágenes que vamos presentando y con las descripciones que vamos a ir comentando, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué es lo que apunto? Dice, las descripciones son naturalistas, urbanas, en ambientes marginales como el Lampa y los suburbios, pero también en los aparentemente más vistosos de la corrupción política y moral. Es decir, o sea, parte de las historias se van a gestar en estos ambientes que les decía marginados de la sociedad, pero en los que también van a influir jóvenes, gente que a lo mejor no vive dentro de la marginalidad, sino que al contrario, son gente muy poderosa que va a ser quienes también desde lejos o desde su lugar de comodidad o desde sus privilegios, va a manejar también todos estos grupos o estos círculos de Lampa, ¿no? Y por eso es que pues van aquí también a tener que ver pues cierta gente que es política, que son políticos muy fuertes, muy poderosos, o incluso cuestiones que tienen que ver también con la moralidad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto también o leído en titulares de la corrupción también que existe dentro de la iglesia? Se supone que tenía que tener un papel moral muy importante, ¿no? Pero este papel se ve corrompido por ciertas personas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hoy en día que podemos ver también que hay muchos políticos, por ejemplo, ahora los juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, en donde tiene que ver o es parte principal de toda esta red de corrupción y de tráfico que ha habido, porque no, yo creo que sigue existiendo, y, y en donde pues políticos muy importantes estaban al frente de estos o solopaban estas situaciones, ¿no? Como Genaro García Luna, que hoy en día está siendo juzgado en Estados Unidos, y a partir de ahí pues se van desmenuzando muchas cosas y vamos viendo que no nada más era él, sino que eran muchos funcionarios políticos muy importantes los que estaban o auspiciaban este tipo de situaciones, ¿no? Son parte también de los personajes que va a retomar la novela negra para poder explicar, o sea, estas cuestiones, ¿no? Porque, pues, lógicamente, esto no podría trascender si no estuviera también detrás la mano de empresarios muy poderosos, la mano de políticos también muy poderosos, que estuvieran moviendo estos hilos también desde detrás, ¿no? Y finalmente quienes terminan pagando toda este cúmulo de corrupciones, pues es la gente de abajo, ¿no? Los más pobres, son los chivos expiatorios y realmente pues los demás se van a seguir lavando las manos, ¿no? Entonces esto va a ser parte también entonces, jóvenes, de lo que va, de los ambientes que van a permear esta situación. Dice Yosedet, Sin City cuenta como novela negra. Bueno, Sin City no es tanto una novela, es una película. Incluso les voy a poner ahorita un fragmentito de Sin City y varias de estas escenas que yo les estoy, miren, vamos a regresar tantito. Estas escenas que yo les, por ejemplo, esta de aquí abajo es de Sin City. Estas de aquí también son escenas de Sin City, jóvenes. Y bueno, ¿por qué retomo mucho de estas escenas de esta película de Sin City? Porque me parece que en Sin City recrea mucho esta atmósfera, este ambiente de la novela negra. Sus personajes también creo que son retomados de la novela negra. Sin City a mí me parece como una película que de alguna manera ¿cómo se traslada la novela negra a la estética cinematográfica, ¿no? Y bueno, qué bueno, yo sé que comentas esto, porque ahorita esto me da pie o da introducción a un pequeño fragmentito que les voy a poner ahorita. Y mientras corre el fragmento, nada más les voy a poner un pequeño fragmento, después en la cajita les voy a dejar la liga por si les llega a interesar la película y quieran verla los demás. Dice, a ver, Itzel Michel, dice, profe, entra en ese género el perfecto asesino. Mm, es que ustedes ya están hablando de cine, jóvenes. Acuérdense que de alguna manera
la novela negra se dan dentro de la literatura. Uh-huh. Y bueno, el cine sí va a retomar ciertas cuestiones de la novela negra, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el perfecto asesino, este personaje como tal, que no es, vemos precisamente el personaje que va a comenzar a construirse desde la novela negra, ¿no? Este personaje que de alguna manera con esta niña, no recuerdo cuál era su nombre, pues se porta súper buenísima onda, ¿no? Pero es un asesino, ¿no? A final de cuentas, y nos van jugando con estas situaciones jóvenes de lo que es pues, esa bondad que de repente pues también tienen pues los asesinos, ¿no? O nos van explicando por qué son así, ¿no? Y nosotros comenzamos a tener cierta empatía o cierto gusto incluso por el asesino, ¿no? Sí, como bien como comenta Sitzel, podría ser un personaje, el perfecto asesino, sacado de la novela negra, ¿no? Bien, jóvenes, como les decía, pues nada más es un fragmento para ejemplificar un poco de lo que estamos hablando. Y les digo, pues elegí esta película de Sin City porque me parece que recrea muy bien estos ambientes de la novela negra. Los personajes también están muy bien recreados y podrían muy bien situarse dentro de esta cuestión que es la novela negra, ¿no? Entonces, jóvenes, como pueden ver, pues son gente que de alguna manera, pues, pues van de entre, por ejemplo, este personaje es un asesino, ¿no? Pero de alguna manera, pues protege a este desposeído que era un borracho que andaba en las calles y estos tipos se estaban divirtiendo con él, estos estudiantes, y bueno, una forma de divertirse, pues de una manera muy cruel, ¿no? Porque lo estaban quemando, lo estaban torturando. Entonces, este interviene, pero tampoco quiere decir que lo defienda, al defenderlo ser también una muy buena persona, ¿no? Sino que van jugando con esta ambivalencia, ¿no? Esto de lo que después conocimos también como los antihéroes, que de alguna manera pasan por encima de la ley, pero crea cierta empatía o llegamos nosotros a tener cierta afinidad con ellos, ¿no? Por ejemplo, todos estos personajes que salen también en el cine de en este cine por ejemplo, de Tarantino, pues me parece que también juegan con este tipo de situaciones que se marca desde la novela negra, ¿no? El lenguaje también es un lenguaje muy crudo, muy directo. Por ejemplo, si representaríamos aquí una novela negra, pues a lo mejor utilizaríamos el lenguaje que utilizan, no sé, en Tepito, en la Colina Morelos, en la barriada, ¿no? Entonces, jóvenes, ese va a ser básicamente pues parte de lo que de estos elementos que van a permear dentro de este tipo de género, ¿no? Después dice, el desarrollo de la acción es rápido, movido y frecuentemente violento, ¿no? Como lo pudimos ahorita observar. O sea, son de alguna manera, de repente, pues la trama nos llega a atrapar porque es muy rápida, ¿no? Y ustedes más que están acostumbrados a que todo sea veloz, con mucha acción, bueno, son tramas que nos van a atrapar, son tramas que nos van a agradar y pues siempre va a tener este toque o este carácter de violencia, ¿no? Y una violencia muy rara, muy extraña, porque de repente, o sea, estos toques que meten, ¿no? De chin, bueno, ¿y qué tiene que ver Benini, no? Ah, pues es la marca del saco, ¿no? Rompe de repente con esta violencia que se está ejerciendo para poner el foco en algo que aparentemente no tendría que ver, ¿no? Y bueno, pues son las situaciones que se van permeando, que se van marcando dentro de la novela negra. De esto ya lo comentamos, los personajes normalmente tienen personalidades complejas, cínicas y atormentadas y motivos que son difícilmente predecibles, ¿no? Es decir, bueno, aquí, por ejemplo, si tratáramos de analizar la psicología de cada uno de estos personajes, pues podremos ver que ya no son personajes tan planos como los que hemos venido revisando en cuentos anteriores, ¿no? Yo creo que desde el romanticismo, los personajes comienzan a construirse un tanto más complejos, comienzan a construirse de manera mucho más elaboradas, ¿no? Y desde ahí, pues llegamos allá en este momento, por ejemplo, con la novela negra, donde, como les decía, pues los personajes ya comienzan a tener una concepción psicológica más compleja de discernir, ¿no? Porque ya no son ni buenos ni malos, ¿no? Sino que ya hay una mezcla
de estas dos situaciones, y ahí podemos nosotros comenzar a identificar ciertas motivaciones de cada uno de ellos, quizás traumas de su niñez, quizás, ¿cómo se llama? Estuvieron presos, y todo esto los hace reaccionar de determinada manera, ¿no? O fueron jóvenes o chicas que fueron abusados o abusadas en su niñez, que vienen de familias violentas o de familias disfuncionales, etcétera, ¿no? Entonces comenzamos ya un poquito a tratar de ver por qué los personajes son como son, cuáles son las motivaciones que los mueven para poder llevar a cabo estas acciones que nos van mostrando, ¿no? O sea, como les decía, pues son personajes mucho más complejos, ya no podemos, tenemos que poner mucha atención para poder identificar por qué son así, ¿no? Como les decía en un principio, cuáles son las motivaciones que los mueven para cometer los crímenes o para luchar por ciertas cuestiones que a ellos les parecen que son idóneas, ¿no? ¿Por qué se convierten al crimen, etcétera, ¿no? Y bueno, otro de los personajes que va a ser muy característico, y ya lo habíamos comentado, pues van a ser los detectives, ¿no? Y como pueden ver dentro de las novelas, incluso como comentaban hace ratito de Batman, pues muchos de los detectives también no van a ser como personas también muy bien equilibradas, no van a ser personas que de repente también van a pasar esa línea de la ley, pues para poder lograr sus objetivos, ¿no? Y pues mucho de este tipo de personajes también de estos detectives nos los van presentando también como personajes un tanto atormentados, personajes que siempre están fumando, que de repente beben, o sea, son personajes que de alguna manera también tienen un poco de, o reflejan un poco de esta sociedad también en decadencia, ¿no? Porque de alguna manera pues también se relacionan con todos ellos, incluso muchos nacen allí mismo, por ejemplo, no volvamos a esta cuestión de Batman, pues muchos nacen allí en Gótica y de alguna manera pues tienen también esta, ¿cómo, le llaman, ¿cómo podríamos llamarle? Pues estos referentes, ¿no? Han crecido en los mismos lugares, ¿no? Incluso a veces se conocen ¿cómo se llama? Los delincuentes con los detectives, ¿no? Porque quizás hasta son del mismo barrio, ¿no? De la misma vecindad, etcétera, ¿no? Nada más que cada quien aquí pues decidió formas de vida totalmente diferentes o fueron las formas de vida que las oportunidades que se les fueron presentando retomaron, ¿no? Entonces, aquí este otro personaje pues también va a ser mostrado de esta manera y bueno, como aquí podemos ver, pues se recrea un poco estos lugares donde ellos trabajan, ¿no? Cuando salen de sus oficinas o en sus oficinas son lugares atascados de papeles, de fotografías, de análisis, de cruce de datos, etcétera, ¿no? Bien, a ver, y después, jóvenes, también hablamos, lo que ya habíamos comentado, un poco de las motivaciones que tiene. Dice, la motivación o móvil de los crímenes es siempre alguna debilidad humana, la rabia, lo que comentábamos, cuáles son las temáticas, cuáles son estas también motivaciones que el ser humano tiene, pues son las motivaciones universales, ¿no? Que ya hemos comentado en clase, ¿no? Por ejemplo, la rabia, el ansia de poder, la envidia, el odio, la codicia, la lujuria, los celos, que también ya habíamos venido viendo, ¿no? Incluso la misma guerra, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, por esto aparece en los diálogos un lenguaje crudo y callejero, ¿no? Como lo podemos ver con este fragmentito de la película de Sin City que les acabo ahorita aquí de presentar. Después dice, bueno, dentro de las historias de novela negra, a veces no es tanto como, eh, a veces mucho el hilo conductor a veces es el crimen, ¿no? El tratar de resolver cierto crimen o cierta situación, ¿no? Pero el objetivo a veces no es tanto ver quién lo hizo, ¿no? Sino de marcarnos de alguna manera o de mostrarnos cómo es la sociedad en donde se están cometiendo estos actos, ¿no? Estos ilícitos, ¿no? Cómo la sociedad, por qué los personajes son como son. Y bueno, nos vamos mostrando pues ya toda una visión de cómo se conjuga toda una sociedad y por qué actúa como actúa, ¿no? Es, por ejemplo, ahorita si intentáramos decir, bueno, ¿por qué en México hay tanta corrupción? ¿Por qué en México hay tanta violencia? Bueno, pues a partir de la novela negra, pues nos va reflejando, pues estos ambientes, ¿no? Que de alguna manera van generando ciudadanos violentos, ¿no?
Y bueno, jóvenes, también cualquier cosa que quieran ir opinando ahí en el chat, adelante, ¿va? Y bueno, algunos ejemplos de la novela negra o los más representativos, algunos autores, pues por ejemplo está Carol John Daly, Raymond, Patricia Highsmith y Hammett. Este último incluso, pues hay una novela negra que es como, yo creo, de las más representativas, que es El Halcón Maltés. Y bueno, de esta novela posteriormente también se llevó a la pantalla grande, ¿no? También es parte de este registro cinematográfico que se tiene de la novela negra. Y bien, chicos, esto es el tema entonces de la novela negra, estas son sus características, estos son los personajes que, que va a retomar este tipo de textos, este tipo de géneros. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, jóvenes, algún comentario que quieran ustedes aquí incluir. Y les voy a enviar posteriormente, esto necesito todavía grabárselos, pero entre hoy y yo creo que mañana ya los van a tener en la página de Facebook y grabados aquí en YouTube. Unos cuentitos también que retoman un poco la estética de esta situación, jóvenes. Y bueno, pues también la película esta de Sin City son dos. El fragmento que yo les mostré ahorita es la de Sin City 2. Ajá, pero son dos películas que ustedes también pueden ver. Les voy a anexar también la liga y se las voy a mandar para quien le haya interesado, pues pueda después revisarla, ¿no? Y como les decía, ojalá nos podamos volver a encontrar en el aula de clases y pues comentar todas estas películas, comentar los cuentos y algunos de los libros que vamos a estar abordando, ¿no? Y bueno, pues no veo ya más intervenciones aquí en el chat. No sé si tengan alguna duda más, jóvenes, algo que quieran compartir, algo que quieran comentar.